En el cine, la imagen está encerrada en el rectángulo de la pantalla, que es el que define el mundo de la película, separándolo del mundo real en el que estamos nosotros. Al encuadrar con una cámara, se decide lo que incluimos y lo que dejamos afuera. Componer específicamente una partitura para cine a fin de crear sentimientos y acentuar atmósferas es siempre una labor que exige sensibilidad y talento. Acoplar la música a las imágenes requiere una capacidad muy especial por parte del creador para interiorizar las emociones que el realizador pretende provocar en determinados momentos del argumento cinematográfico. La música, que es el arte en el tiempo, sirve para aportar y modificar en el cine los tiempos de la acción en virtud de su carga emocional. La banda sonora de una película tiene que reforzar con sus efectos las intenciones de cada secuencia, sea con orquestaciones, con ritmos diferentes o incluso con el recurso de los silencios. Esa es la clave para que la simbiosis sea eficaz. Un realizador puede recurrir a música no concebida originalmente para una obra cinematográfica o solicitarla por encargo. En este último caso, el compositor ha de trabajar en estrecha comunión con el director para explorar en cada momento del guión y hallar así la fórmula que permita conjugar armoniosamente las imágenes con la música. La música puede cambiar el tono emocional de una misma escena. De pronto una escena que es intimista o que es romántica puede cambiar una escena de violencia a una escena de terror o una escena policial si la música que escuchamos de fondo cambia. La música va asociada a la acción y puede haber un problema narrativo si justamente se produce un distanciamiento entre la música y la acción. Nino Rota fue un compositor italiano de música clásica y cinematográfica. Rota es mayormente conocido y recordado, sobre todo por ser el encargado de la música de las películas del director de cine Federico Fellini. Su música suele ser delicada y marcadamente romántica, destacando especialmente sus secciones de viento, madera y cuerdas. También dominó a la perfección la composición para voz. Sus bandas sonoras de La Strada, La Dolce Vita, 8 y medio y Amarcord rivalizan en fama con las que compuso para Luchino Visconti, El Gato Pardo, entre otras, Lina Wertmüller, Amor y Anarquía, René Clement, A Pleno Sol y para Romeo y Julieta de Franco Zeffirelli. En esta última película es especialmente famosa la balada It's Time for Us, luego versionada por múltiples cantantes y orquestas. Para el Oscar estuvo nominada la partitura de Nino Rota de El Padrino en 1972, pero la Academia la cambió por la de La Huella de John Addison debido a que la música había sido utilizada por Rota en otra película, Fortunella, de 1958. Sin embargo, y pese a todo esto, la música de El Padrino 2, compuesta por Nino Rota junto a la mínima aportación de Carmine Coppola, padre de Francis Ford Coppola, fue nominada y ganadora del Oscar 2 años después. Hola, muy buenas noches, bienvenidos otro martes para compartir aquí en Ciudad Capital.
hoy la propuesta, Maxi, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Impecable, corbata. Bienvenidos a Intervista. Hoy vamos a tener un programa dedicado al diálogo y a la música. Los domingos a las 13 horas tenemos una cita en la vidriera televisiva del mundo de los automóviles. Tenemos una cita en Drivers TV, la vida detrás de los fierros. Hoy nos visita Pedro Casís, músico, compositor, arreglador, docente y director de la Jazz Ensemble Big Bang. Bienvenido, Pedro, gracias por venir al programa. Y lo primero que se me ocurre es preguntarte ¿por qué te acercaste a la música o por qué la música se acercó a vos? Bueno, en realidad me tropecé un poco con A la ver. cuestión de la música para películas o para cine o para video. Era una cosa que uno tiene como músico, performer, o sea que está viviendo de la grabación o de la ejecución en público de la música. Eso es como una fantasía en realidad, uno la piensa, pero el momento que tuve un ofrecimiento muy concreto, que me tomó de sorpresa, fue el caso de cuando se produjo Nadie Nada Nunca, de Raúl Becerro, en el año 1986. Eso fue un poco una llamada de atención, diciendo, ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, y gracias un poco a la guía que me dio Raúl en aquel momento, fue que me fui animando a entrar lentamente en ese mundo que muy bien vos describiste en el comienzo. Es un mundo paralelo que interfiere en la imagen, la modifica, le genera otra dimensión. Entonces, bueno, esa búsqueda y esos descubrimientos se fueron dando simultáneamente con el trabajo. Fue muy, muy apasionante. Claro, cambia el sentido. Ahora, ¿a qué edad empezaste vos a hacer música? Y empecé temprano haciendo guitarra, o sea, cosas en casa, más o menos cuando empecé la adolescencia. Y después ya formalmente a los 16 años a estudiar Trompeta. la trompeta particularmente. Y después me fui perfeccionando en arreglos, composición, que son como materias muy vastas, ¿no es cierto? ¿Y qué te gustó la trompeta para decir a los 16? Bueno, a mí me empezó a interesar mucho el jazz en aquel momento. Uh-huh. Y dentro del panorama de la música de jazz emergía la trompeta como un instrumento muy atractivo. Y sobre todo por la figura de Louis Armstrong, que es una figura central dentro del panorama de la música de jazz. Uh-huh. Y bueno, escuchando discos de Armstrong, viendo alguna foto, no había ni video en ese momento. Había que verlo en películas a Louis Armstrong, en largometraje, que hay varios. Entonces verlo a ellos y la presencia de la trompeta en todas las formaciones de jazz, por lo menos jazz tradicional, las big bands, después descubrí el jazz moderno, que me encantaba también, y bueno, fue tirándome para el lado de la trompeta. Y en el año 88, porque Nadie Nada Nunca se filmó en el 87, 88, sí. ¿No es cierto? Te llama Raúl Becerro, evidentemente, porque entusiasmado por tu estilo musical dentro del jazz, pero que vos has sido, digamos, concurrente al cine, ¿te interesó la música en el cine? No, te vuelvo a repetir, a través de un común amigo, el profesor Roberto Maurer, sí. Gran querido periodista y músico de la ciudad. Entonces, en aquel momento, él hizo la conexión. A partir de trabajo que yo estaba haciendo simultáneamente con mi grupo, el Grupo del Sur en aquel momento, con música propia, elementos de fusión, Raúl se acercó como diciendo, me interesaría utilizar algo de esas ideas en la película En Nadie Nada Nunca, de aquel momento. Y bueno, y fue un poco descubrir el mecanismo. Me acuerdo que trabajamos en una moviola en aquel momento. Claro. Para mí eso era todo nuevo y probar los largos de los temas y trabajar en el estudio con los temas.
y en aquel momento, por ejemplo, había un par de secuencias que estaban acompañadas por máquina de ritmo. La máquina de ritmo, que era lo precursor de los sequencers monstruosos que hay ahora, de las computadoras en aquel momento, y era una incorporación muy importante que yo le hacía a la música que estaba tocando en ese momento, que hasta ese momento no había utilizado máquinas digitales para trabajar. Y bueno, hay varias secuencias de aquella película que están enriquecidas con la participación de la máquina de ritmo que programamos y trabajamos y acotamos para que coincidiera los tiempos, los efectos, y bueno, muy lindo en aquel momento el trabajo. Claro, en aquella época la película se hizo en 35 milímetros, en fílmico, se editó en Moviola, como decís vos. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver ahora, vamos a compartir con los televidentes, un editado, digamos, de una serie de películas donde vos compusiste la música, además de ejecutarla, y después vamos a hablar un poco de cada una de ellas. ¿Dale? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Creo recordar que tiempo atrás estaba en otra esquina, probablemente de esta misma ciudad, estudiando el comportamiento de la ruidosa e impaciente multitud, cuando alguien me interrumpió. Creí entender que era interrogado sobre mi familia. Me sorprendí, ya que he sido un solitario desde no sé cuándo y sin tener noticia de parientes vivos, hijo, madre, primo o hermano. El hallazgo no me parece grandioso ni definitivo. La euforia por haber conseguido una foto futura se apaga. ¿Realmente podemos recomponerla como nos guste? ¿Eso sería modificar el futuro o sería modificar el pasado? 8 de julio. En una foto futura aparece Betita abrazando el jarrón azul. Acabo de romperlo en pedazos y enterrarlo. Veremos. 13 de agosto. Llegó el momento de sacar la foto donde está el jarrón azul. Betita se coloca frente a la cámara sin el jarrón. El disparador no funciona. Reviso todo, voy al cuarto oscuro a destrabar los engranajes, vuelvo a la sala. No hay caso, no puedo hacer funcionar la máquina. De manera que es como si esa foto nadie la hubiese gatillado. Una foto fantasma. 13 de diciembre. Me tranquiliza saber que aunque los médicos no dan a Betita más de 3 meses de vida,
Yo tengo fotos de ella sacadas hasta dentro de 11 meses. Sin fecha. Lo veo y no lo puedo creer. En las fotos Betita está viva el año que viene y el próximo y el próximo. Y sin embargo, ¿cómo puedo ocultarme la verdad de que ayer la enterramos? Sin fecha. No, Betita vive. Tengo que seguir metiéndome cada vez más hasta que ella vuelva o yo muera. Sin fecha. Si no muero, me mato. Para animar a la pobre Mari, le ordenaré las fotos, que a ella le sirva de consuelo. ¿Estás acá? Ya compré todo. Enseguida comemos, mi amor, ¿sabes? Pare acá, por favor. ¿Aquí? No voy a demorar. No se preocupe. Hola. No, te quería decir que no puedo. No, es que me siento mal, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, te estoy explicando. ¿Qué querés que te diga? ¿Que sí? Y bueno, vos ayudame, no sé, lo que se te ocurra, pero yo no puedo más con esto. Además, tengo que volver y no puedo. ¿Qué? Bueno, sí, se terminó. No, te estoy diciendo que no. Bueno, sí, hace lo que quieras. ¿Cuánto es? 20 pesos.
Videla. No, no es procedimiento normal. No, rutina, no. Nada. Bueno, sí. Ahí bajó. Cuidado acá. Oliva. Bueno, Pedro, hemos visto un compilado, ¿no es cierto? Obviamente tratando de extraer de cada película escenas donde hay una presencia de tu música y que justamente, como decíamos anteriormente, esa música no solo acompaña, sino que apuntala a la acción, ¿no? Sí, en general todas las escenas están muy consensuadas con el director. Con cada uno de ellos, de ustedes, he trabajado tratando de devanar un poco el sentido de la incorporación de la música en ese momento, en esa particular secuencia. Porque podemos ir de una película totalmente acompañada de música, como la hay, a una película donde la música esté ausente de comienzo a fin. Entonces, cada vez que aparece el elemento, tenemos que estar muy de acuerdo en los dos por qué y qué es lo que queremos decir, ¿no es cierto? Y bueno, en eso yo agradezco la asistencia que me han dado ustedes, los directores, de informarme secretos de la película que escapan a la misma producción, porque no se hablan de ciertas cosas, de ciertos códigos que aparecen o secretos artísticos, y eso revela costados muy ocultos de la película, y que muchas veces los directores son muy pudorosos en decirlo, lo mismo que los músicos, con respecto a sus construcciones. Pero contanos, así también el público se entera, cómo es un proceso donde un director te acerca un guión, se reúne con vos para hablar por primera vez de qué tipo de música piensa para una película. La experiencia siempre, por lo menos que ha sido conmigo, yo no tengo una vasta experiencia, pero por lo menos he trabajado con 4 o 5 personas, con trayectoria, cada una de ellas en el métier de la realización cinematográfica. Entonces, algunas veces han utilizado música original, otras veces han incorporado, musicalizado sus fílmicos. Entonces, bueno, la experiencia fue que siempre me acercaron el guión. A partir de ahí, de una lectura de mi parte, yo les doy mi versión neófita de lo que puedo leer en ese resumen. ¿Qué musicalidad o dónde hay música? Claro, o dónde me parecería. Y bueno, y en ese momento empezamos a discutir bastante y a ponernos de acuerdo por qué y dónde y qué tipo de onda. Particularmente yo me remito mucho al jazz, porque es mi
manera de pensar la música, a pesar de que yo toco otros géneros musicales, cuando sueño música, cuando cierro los ojos y sueño, pues, posiblemente sueñe con jazz. Entonces, es el sonido que yo siento, un jazz que se adapta muy bien a muchas secuencias, utilizando grupos que se llamarían de cámara. Es una flexibilidad que tiene ese tipo de música, que no requerimos de una gran orquesta sinfónica para poder musicalizar una secuencia. Eso al nivel de presupuesto es muy importante también. Y donde cada uno de los instrumentos que participan del combo, de la camerata jazzística, tiene roles solistas. Eso es un elemento que te da el jazz, que agrega muchas dimensiones distintas dentro de una banda sonora. Si a un personaje le asignamos un instrumento u otro, o un tema u otro tema cantado por otro instrumento, o el mismo tema cantado por distintos instrumentos. Dentro de la música de jazz, eso es un terreno muy fértil. Y entonces el proceso ha sido discutir sobre eso y, llegado el caso, hacer pruebas con música pregrabada, con ejemplos de música original que pudieran dar. Que sean orientativos. Orientativos, claro, pero evidentemente el proceso final se da en el estudio, donde se reúnen los músicos, donde el director puede opinar sobre la música y muchas veces dirigir la orquesta, entre comillas, dándole alguna curva dramática. Y muchas veces hemos dependido de tener ya la secuencia armada para poder ajustar el coro de un tema. Ya ahí estás en la grabación. Claro. Pero antes, digamos. En la producción, o sea, en el papel. Claro. Claro, la generación de la música. Claro, evidentemente un director te llama porque entiende de que va a requerir de vos no solo la composición, sino que más bien acercada al jazz, por lo que hemos visto por también. Lo que estamos hablando, claro. Exacto. Ese tipo de sonido, ¿no es cierto? Ese tipo de sonido. Claro. Generalmente como músico de jazz, a mí me gusta trabajar sobre temas. Temas. No tanto por ahí la música, lo que sería de ambiente o de acompañamiento. Esa no me siento capacitado por ahí. Yo sé que hay maestros de eso, donde pueden acompañar cada movimiento de la cámara con una línea musical. Yo en ese sentido no me siento para nada seguro y estaría forzando una situación. Lo que sí me gusta trabajar sobre temas, que identifiquen un poco la secuencia. El tema de tal persona, o el tema de la puerta, o el tema del allanamiento, como el que vimos hace un ratito en Nadie Nada Nunca, o un tema, o el tema de la playa, que los considero como una plataforma donde se va a generar la música que vamos a grabar posteriormente. Pedro, hacemos una breve pausa y después seguimos indagando un poco en la cocina de la música de película. Bueno, cómo no. Gracias. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Otro martes para compartir aquí en Ciudad Capital. Hoy la propuesta, Maxi, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Impecable, corbata. Bienvenidos a Intervista. Hoy vamos a tener un programa dedicado al diálogo y a la música. Los domingos a las 13 horas tenemos una cita en la vidriera televisiva del mundo de los automóviles. Tenemos una cita en Drivers TV, la vida detrás de los fierros. Gracias, Pedro. Siempre quise hacer esto. ¿Viste? Te diste el gusto. Te diste el gusto. Buenísimo. Volviendo a lo que estábamos charlando en el bloque anterior, esto de la cocina de la música,
En Ciudad de Sombras tuviste la posibilidad de trabajar con 4 directores y de alguna manera, si bien toda la película tiene una unidad musical que es el jazz, pero cada director te estuvo pidiendo cosas distintas. Sí, en general los 4 directores tenían conceptos muy diferentes de lo que querían con respecto a la música. A ver. Eso no corresponde que yo revele sus secretos, maestro. Haga lo que usted piense. Pero bueno, algo voy a adelantarle a la gente. No, en el sentido de que cada uno sentía que su tramo, su fílmico, tenía un sentido, una secuencia dramática determinada y que necesitaba refuerzos en algunas escenas, o que apareciera la música como un personaje más, que también me pidieron, o que la música se integrara a la escena, en una escena de una radio, por ejemplo, y que pasara de la radio al ambiente, o sea, de la radio a la música de película, y que fuera y volviera. O el CD, sí, el taxista, obviamente, que pasara de un rol a otro la música, o que la música estuviera presente a un nivel subliminal y fuera como creciendo hasta un desenlace. O sea, cada uno de ustedes tenía, estamos hablando de Mario Cuello, Patricio Col, Julio Iber y Diego Sofici, cada uno tenía un concepto totalmente diferente de lo que necesitaba y lo que quería, lo cual lo hacía más divertido todavía. Y con algunos me podía entender más fácil que con otros, y otro aportaba más elementos, tenía más ideas más concretas sobre lo que quería. Y lo interesante es que cada uno de ustedes estuvo presente en la grabación. Entonces, te vuelvo a repetir, la música de jazz, trabajada a partir de temas, los cuales los músicos enriquecen en función de un código que planteamos, bueno, este tema lo va a iniciar el bajo, o el bajo va a plantear la melodía, mientras el piano hace un acompañamiento de acordes, o la trompeta sola. Bueno, eso se fue recreando en el mismo estudio. Entonces, la presencia del director era fundamental en ese aspecto, para poderle dar la orientación correcta. Hubo un caso que hubo que rehacerlo porque no funcionó, entonces hubo que hacer toda la secuencia de vuelta, más bien que la secuencia de las propuestas. Al verla ya editada, no había funcionado, entonces, bueno, el director esta vez tomó un rol más activo y pidió más concretamente cosas que había tratado de guardarse. Al respecto, yo te decía de los secretos de las películas. Muchas veces tienen códigos que nosotros, que la estamos viendo, o la gente que la está haciendo, no la conoce como el propio generador que tuvo la idea, ¿no es cierto? Seguro. Entonces, esa participación activa y decidida, no, hasta acá, o más creyendo, hasta acá, bueno, era muy importante en ese aspecto, al estar grabando la música. Está bien, pero vos tuviste más allá de la charla, el papel, el guión, conocías la historia. Vamos a dar el ejemplo de Ciudad de Sombras, que te tocó trabajar con 4 directores. Claro, y muy fresco. Y muy fresco. La idea musical estaba. Ahora, una vez que la película estuvo editada, que ya la veías, la visualizabas. Ya se veía. La incorporación de la música, ahí me parece que es otro proceso. Ya fue la grabación, ya fue la escritura, etc. ¿Cómo fue esa relación con cada director? Claro. Y con el producto final. Claro, bueno, ahí te comento. Se dio el caso que muchas veces calzaba perfecta. Y ese sería lo mejor, lo ideal. Y otro caso que una vez que se armó toda la secuencia, hubo que hacerla de vuelta. Se grabó todo de vuelta, porque las ideas no eran del tono que se necesitaba, que el director requería para la película, o sea, para su tramo. Entonces, hubo que hacerla, hasta cambiamos la instrumentación, en algún caso. En aquel momento, por una cuestión de pereza mental, eran 4 directores, utilizamos 4 músicos. Una cuestión así, de cábala. No, pero en realidad era el grupo que yo estaba trabajando en ese momento, el cuarteto con grandes solistas y músicos de acá de la zona, con muchos recursos de parte de ellos para utilizar varios instrumentos. Entonces, en algún tema, la melodía principal la llevaba un cello, o la percusión generaba varios ambientes, varios climas simultáneos a una melodía. Entonces hubo mucho trabajo de parte de los intérpretes, claro, para aportar y generar ciertas tensiones dentro de la imagen que fueron dándose en el estudio, viendo la película y viendo cómo funcionaba. Siempre, obviamente, con el ok del director, porque por ahí es mucho tiempo que uno trabaja, y si eso hay que volverlo a hacer muchas veces, puede ser muy contraproducente. Claro, pero en general, más allá de Ciudad de Sombras, en general, viendo el producto final, ¿no? La película terminada, proyectada, todo, con todo el trabajo,
que empezaste desde el papel, la edición, la composición, Claro. la ejecución, todo hasta el final. ¿Estás conforme? Un comentario. ¿Ves cosas Sí, que no te imaginabas y de pronto las cambiaste en el momento? Sí, en general habría que hacerlas 2 veces. A ver, a ver. Es como las películas, me imagino que debe pasar lo mismo. El momento que la viste, no, hay que cambiarla. No, ya está hecha, ya se estrenó, hoy fue la próxima. Hay muchas cosas que cuando uno la ve en la secuencia total y empieza a hirvanar sonidos propios de la película con la música, siempre estamos hablando que nosotros trabajamos contra reloj, ¿no es cierto? Si tuviéramos meses, años para producir una cosa de esa, podía hacer hasta funciones privadas, volverla a escuchar. Se puede, pero siempre el tiempo... No es nuestra realidad. No, no es la realidad. El tiempo es siempre poco. Entonces, cuando ya estamos frente al producto final, a uno se le ocurren 1000 cosas más. En general siempre hay problemas de volumen, hay muchas cosas que uno pensaba que se iban a lucir de una manera especial y por la mezcla de sonido de la película y el efecto de la proyección se pierden. En algún momento hemos trabajado eso con algún colaborador, que el efecto de la música en la sala. Sí, sí. En el estudio todo suena bárbaro. Eso te iba a preguntar. Sí. Una cosa, porque claro, vos estás componiendo, ejecutando una música que en el estudio suena espectacular. En el disco también, porque lo claro, grabás. La perfecto. tecnología digital te permite eso, que no tenga ninguna pérdida. ¿ves? Pero es una parte de una banda sonora. Acá quiero llegar y para que la gente entienda. ¿Qué quiero decir con lo de la banda sonora? Es decir, la película está compuesta de sonidos incidentales y sonidos que están, digamos, que no se ven en pantalla. De pies, de viento, de cortinas, de lo que sea. A su vez, encaja tramos musicales, porque se quiere, digamos, claro, eso sería armar la pista sonora en general. Ahí está. La música eso es la banda sonora. Se incorpora dentro de todo lo que es el universo sonoro de la película. Ahí está. Entonces, y en esa claro, mezcla de la banda sonora es donde la música ya no es pura. No, para nada. Y muchas veces detalles, preciosismo que uno había buscado, no tiene ningún valor. O sea, por ahí, eso yo calculo que el oficio del músico compositor para película le revela, mira, no te gastes en esto porque esto no va a salir. No se va a escuchar. No se va a escuchar. O se va a escuchar muy bajo. Ese decreyendo que vea con la escena te mata toda la frecuencia tal y tal, entonces, bueno, ¿para qué trabajar tanto en eso? Yo calculo que eso hace al oficio, ¿no es cierto? En el caso mío, cada vez que lo hemos hecho, hemos descubierto nuevos vericuetos, nuevas trampas y nuevos cazabobos, que hay que seguirlo trabajando y te digo, el volumen, la ecualización, el ambiente de proyección interfiere una barbaridad con la música, no es una sala de audio, a pesar de que con el tiempo el sonido en el cine ha crecido una barbaridad en cuanto a la reproducción del audio, ¿no es cierto? Por los equipos digitales, todo. Claro, pero siempre está como en un condicionamiento diferente al que uno logra o en el estudio o, como decías, escuchando un disco, ¿no es cierto? En un equipo que está hecho para eso. Entonces, hay parte de ese mecanismo, de ese filtro que se va produciendo, que bueno, es prueba y error. ¿Y qué pasó desde aquella primera composición para Nadie Nada Nunca, año 86-87, a esta última, que fue Ciudad de Sombras la última? Ciudad de Sombras, sí. ¿Qué pasó en vos, como músico, como bueno, todo ese tiempo que pasó con el cine, estoy hablando, ¿no? Claro, en ese aspecto, cuando comencé en aquel momento con Raúl, era todo más temor que otra cosa. Entonces ir a lo seguro, ir a cositas muy cortas, muy poco desarrolladas, para evitar interferir mucho con el sonido de la película o que la música tuviera un demasiado protagonismo. Bueno, entonces fue como más desnuda la cuestión, más minimalista, ¿viste? Tratamos de buscar cosas muy concretas. Ahora, en Ciudad de Sombras ya me di algunos gustos, de utilizar instrumentos electrónicos mezclados con acústicos, producir timbres nuevos, porque yo sabía que en el proceso esas cosas iban a sumar. Y ya el tiempo en el estudio fue mucho mayor, inclusive con la ayuda in situ de los directores ya nos tiramos a lo hondo varias veces. Este efecto lo buscamos de una manera, hay una secuencia del tramo de Julio Iber que él buscaba sonidos y nos pedía que los toquemos, hasta que descubrió un sonido que era un híbrido de 2 o 3 cosas que se hicieron ahí, ¿no? Hicieron en el estudio. Sí. Y ese era el sonido que él quería para una secuencia fantasmagórica que había. Y lo pudimos incorporar porque él estaba, si no hubiera sido una elección arbitraria. O no hubiese salido ese sonido. Claro, no hubiera salido el efecto que él quería, en definitiva. Y fue nada más que probar,
y tomarse el tiempo, ¿no es cierto? Y para lo cual, bueno, de eso hace falta cierta complicidad con el director. Sí. Pedro, y si yo te pregunto, ¿cuál es tu película preferida o cuál es tu película que vos decís, la tengo como referencia por lo que sea, ¿cuál sería? Sí, por dos razones. Primero, porque es música de jazz, que me gusta mucho, como lo decía al principio. Y segundo, porque es la música generada por mi ídolo de la trompeta, que es Miles Davis. Estoy hablando de Ascensor para el Cadalso de Louis Malle. Es tal vez la película que utilizó el jazz, o mejor dicho, que el jazz interviene en la película de una manera brutal y que se complementan los dos géneros de una manera espectacular. No nos olvidemos que la música no estaba compuesta y más bien se fue improvisando en una sesión que se organizó solamente para eso, en un estudio de televisión, no, un estudio gigantesco que había en aquel momento. Sí, la película es del año 1957. Sí, en un gran estudio que había en París en ese momento. Y se organizó una sala de proyección y la banda tocando, el grupo tocando, el quinteto de Miles Davis. Y ellos, por sugerencia de Miles, que había hecho algunos apuntes, algunas cabezas de tema, algunas ideas musicales, empezaron a generar la música viendo las escenas. Y se tocaron varias veces hasta que el director decía, esa me gusta más, esta más lenta, acá vamos a hacer un solo más de trompeta. O sea, fue una interacción total, pero con música improvisada, lo cual eso después ha dado hijos en ambos sentidos, o sea, tanto en la composición como en la generación de banda sonora. Eso se multiplicó el efecto, ¿no es cierto? Pero en aquel momento fue totalmente novedoso y hecho por ese tamaño monstruo de la trompeta que da en la memoria de todos. Todo lo contrario de lo que veníamos hablando, entonces, de fue una alguna cosa, manera, claro, fueron, como metodología. Fueron varias sesiones que se hicieron, inclusive se hacían de noche porque los músicos estaban trabajando y querían tocar en el horario nocturno, eran trasnoche, con una generosa barra de trago al costado de él. Eso habría que incorporarlo. Eso es muy importante. Para los sets de grabación. Sí, lo vamos a hacer. Una generosa barra de tragos que eran atendidos por los amigos y había gente participando de la grabación. O sea, era casi un concierto. Y la interacción de las escenas, que uno las puede seguir viendo aún hoy, le dan el clima justo. Creo que a partir de ahí el jazz de Grupo Chico quedó indefectiblemente ligado al cine policial. Que a partir de ahí, de esos tramos en blanco y negro, esa secuencia con esos solos de batería, quedaron para toda la vida. Y son clásicos ya esos recursos. Y con el rostro de Jean Moreau. De Jean Moreau, caminando por la ciudad con una trompeta. Bueno. Son cosas inolvidables. Una París que llueve, ella claro, buscándolo a su novio, amante. Y por eso es tan impactante en mí eso, me remite tanto a eso. Es como uno parecería que la música es previa a la película o que la película es previa a la música. No se puede distinguir eso. Está perfecto, para mí. Y hoy, digamos, después de toda esta experiencia, ¿te sigue interesando más, menos? No, me interesa. Participación sí, me interesa cine? Y cada vez me interesa prepararlo con más tiempo. O sea, en el sentido de que, para hablar del mismo proceso de prueba y error, me gustaría poder sugerirle al director recursos y cosas ya hechas, ya preparadas, que puedan ser analizadas, vistas, o sea, para tener un poquito más de tiempo de reajuste del material. Sí, quizás el tiempo que vos hablás también tiene que ver con el tiempo de la mezcla. Claro, claro. ¿No es cierto? Posterior al rodaje, ¿no es cierto? Claro, claro. Una idea que me han tirado un director particular, es que yo genere la música que él va a utilizar para inspirarse para tal idea, para tal secuencia. Eso puede ser, ¿cómo? Que se genere un tema que sea el leitmotiv de su idea. Está bueno, es una manera distinta porque es como que la música está existiendo antes que la película, pero hay que ver si esa música acompaña la idea del director. Bueno, a mí en cierto modo, y te voy a confesar, creo que te lo he dicho, pero cuando trabajamos juntos en la música de Ciudad de Sombras en el episodio que yo dirigí,
yo tomé música tuya que ya estaba ejecutada en un disco que grabaron con la Jazz Ensemble. Para motivarte a la idea. Sí, para que encaje, digamos, para redondear un poco la idea que después vos generaste posteriormente una idea propia, ¿no? Claro, bueno, eso facilita mucho el trabajo. Claro. Si vos podés, no interferir, pero sugerir, hasta con un clima musical, que es lo que... O sea, es difícil llevar a las palabras estas sensaciones que estamos hablando. Es muy difícil. Entonces, bueno, todo se valen basa, los ejemplos. Claro, ejemplo y comunicación y discutir y charlar hasta cualquier hora, ¿no es cierto? Sí. Bueno, de hecho hemos escuchado mucha música juntos para tratar de dar justo el tipo de... Porque es tan grande el jazz, es tan amplio. Sí, solamente nos dedicamos a ese rubro, ¿no es cierto? Sí. A ese género. Pero en realidad la música es infinita casi. Infinita. Para abordarla. Entonces, cuanto más precisa sea la idea del director, más fácil va a ser para el compositor agregarle algo. Sumarle otra dimensión, otra arista más a esa y que a veces pasa que uno piensa la música en la película de una manera y cuando la ve compaginada y todo, dice, y acá me parece que estaría bueno que cuando se ven los piecitos de ella caminando... Sí, o acelerar un tempo, o agregar un poco más de presencia dramática. Si una trompeta, o doy un ejemplo, pero que esa nota de la trompeta acompañe esos pies, que no lo pensé ni en el guión, ni en el rodaje. Bueno, en el momento hay una secuencia de Ciudad de Sombra, que el personaje viaja en colectivo. Sí, que es Oscar Meyer. Claro, Oscar Meyer estaba viajando en un colectivo, solo, y se ve un paisaje suburbano atrás. Bueno, ahí se fijó un momento en particular que a partir de ahí comenzaba a pensar el personaje. Sí. Bueno, cruzaba el puente. Claro, cruzaba el puente. Ese momento de pensar fue definido después de la filmación. O sea, una vez que ya estaba hecha casi la secuencia completa, porque había que ver en el momento que al director le mira, esta escena va a durar hasta acá. Sí. A partir de acá es que yo quiero que comience la música. O sea, fue definida mucho después. Y la incorporación de la trompeta era que en algún momento, bueno, locamente definimos, esa va a ser la actividad de pensar. O sea, el sonido, bueno, de la incorporación de esa dimensión de la música. Fue puesta porque, bueno, era de la paleta de música que teníamos ahí como para poder agregar, mira, funciona. Y si después lo usamos en el final con que el sonido de la trompeta se asemeja al silbato del tren, ahí me sentí un poco tocado. No, el silbato del tren con la trompeta. No tiene mucho que ver. No, pero anduvo muy bien, muy bien. Una idea tanto arbitraria, así, loca. Pero anduvo muy bien porque aparece otra vez el mismo fenómeno, pero acompañado del silbato del tren, que fue muy simpático porque yo te copiaba las notas. Entonces, bueno, quedó lindo. Qué sé yo. No, quedó muy bien. Bueno, le da como una dimensión hasta simpática ese momento. Sí, muy bien. No, quedó muy bien. Y lo que tiene la peli, tiene una unidad musical, a pesar de que los 4 episodios tienen su identidad, ¿no? Bueno, eso por ahí surge por la instrumentación. Es un recurso que no lo descubrí yo, sino que lo aprendí, que el sonido de la orquesta genera una unidad. El sonido general que se está escuchando, la cantidad de instrumentos, las participaciones de los distintos instrumentos van generando como una continuidad, aunque tomen roles distintos, ¿no es cierto? Claro. Pero si los temas son cantados de una manera acá y en otra secuencia se vuelve a repetir la estructura, aunque sea otro tema, va generando como un hilo conductor que, bueno, viene bien, que ayuda a la trama. Muy bien. Bueno, Pedro, vamos a hacer una cosa. Para despedirnos, te voy a pedir que toques el blues de Ciudad de Sombra, donde el taxista pone ese CD que escucha con ese rostro acongojado de la chica en el asiento de atrás de la pasajera, que lleva un misterio que no sabemos qué es. Pero bueno, particularmente soy fanático de ese blues y te lo he pedido muchas veces. Es más, te he pedido que la tenga una grabación de un concierto que hicieron en Loa, donde hicieron la música de Ciudad de Sombras así, con un poco más informal, si se quiere. O sea, no supeditar la estructura de la película, sino más bien a partir de los temas. Exactamente. Claro, bueno, de ahí yo te decía, como músico de jazz, por ahí trabajar sobre temas te enriquece el repertorio, porque son temas que van quedando para nuestro repertorio
laboral. Sí, Si son temas productivos, generadores de improvisaciones o de secuencias, bueno, suma. Bueno, yo soy fanático de eso, pero antes de que empieces a tocar, quiero agradecer, porque yo ya me estoy despidiendo y nos vamos con tu música, quiero agradecer como siempre al personal técnico de Cable Video, quiero agradecer a Víctor y Alejandro por vestirme en Company, San Martín 2153, a Diego Sola de SP Seguros, a Darío Burlando, siempre le agradezco al maestro Pedro Casís, porque una música que vos me diste está siempre en el programa y siempre te agradezco y ahora te lo hago personalmente. De nada, de nada. Te agradezco mucho, Pedro. Que es del Grupo del Sur. Que uso ese tramo musical y Grupo nos despedimos entonces con el blues. Bueno. Mm-hmm.